Y uno como padre, uno como madre o como esposo asume cosas. Ujú, Y yo creo que no existe nada peor que establecer esa ujú, dinámica. ujú. Uno debe verbalizar y decir, oye, yo Claro. yo te falté en esto, en esto, en esto. Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos a nuestro octavo podcast Así es. de la segunda temporada. Hoy hablaremos un tema, creo que es fantástico y va a ser muy adecuado para los tiempos en que estamos viviendo. Pensemos en tiempos de convulsión, pensemos en situaciones difíciles, Ujú. pensemos en qué más, pensemos en Interacción humana. interacción humana, relaciones humanas. Ujú. Así que hoy vamos a hablar de problemas. Y usted dirá, Dios mío, Creo que se me va a salir. aparte de lo que estoy metido, vamos a Ajá. hablar hoy de problemas. Pero no solamente vamos a hablar de problemas, sino vamos a mirar un poco cómo se gestan los problemas, pero sobre todo, la parte importante es cómo resolver los conflictos. Conflictos, Así así que es. hoy vamos a adentrarnos en esa dinámica relacional para poder descubrir o descifrar dónde podemos estar si estamos al presente en medio de un conflicto. Esto se Ujú. llama la curva del conflicto. Margie, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cero conflictos? Unos por ahí, ¿Unos por pero ahí? todo Muy bien. bajo ¿Ninguno, control. ninguno conmigo? No, no, Ah, ninguno contigo. súper. Entonces estamos bien, podemos hablar en Sí, libertad en este ok. Sí, sí, episodio, sí, estamos bien. porque es importante. Así que le invitamos, busque su nota para apuntes, porque es necesario que, fuera de lo que hemos estado bromeando un poco, los tiempos que vivimos son tiempos muy agitados Mm, y son tiempos donde estamos observando un mal manejo de nuestras emociones, tratando de resolver conflictos que luego nos roban, nos quitan la paz, nos quitan el control, pero sobre todo nosotros permitimos que nos quiten el control. Hemos sí, escuchado noticias tristes de desenlaces fatales cuando hay manejos de nuestras emociones y se levantan como si fuese una gran ola en cuestión ujú, de minutos y sí. trae resultados terribles. Así que queremos aportar con este tema algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a cómo resolver mejor, cómo manejar los conflictos que podamos estar y tenemos que irnos a la Biblia. La Biblia es un manual completo que también habla, no esconde realidades sobre conflictos humanos, pero sobre todo lo más importante es que nos da salidas y nos da luces de qué hacer, cómo vivir a fin de poder Así es. experimentar la paz que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Fíjate que cuando hablábamos de qué tema sería oportuno, manteniendo la línea de las entregas anteriores, pensábamos en todo aquello que pudiera aportar a la vida familiar Ujú. y obviamente hemos estado hablando sobre habilidades blandas y cómo formar en nuestros hijos estas habilidades. Y dentro de las habilidades blandas que se necesitan, aparte de inteligencia emocional, la comunicación asertiva y todo lo que hemos visto anteriormente, el enseñarles a nuestros hijos el cómo se enfrenta, cómo se desarrolla un conflicto y cómo llegar a una resolución. Y todo esto se da no de una, expresado en una teoría, sino vivencialmente. Ujú. Porque somos los modelos, Sí, somos el sí. patrón que está siendo cortado en esa vida. Ujú. Y por eso es tan importante que podamos, uno, comprender o dimensionar de la forma correcta eh, cuán importantes son las tomas de decisiones nuestras. Ujú. Dos, el impacto de esa toma de decisión, porque la decisión no solamente se toma y tiene un efecto en el hoy, sino que impacta a otros e impacta el tiempo, en el Sí, tiempo. sí. Entonces, cuando uno mira los conflictos que no están, los conflictos en sí no son malos, los conflictos son como ese gran taller
donde se deja ver las imperfecciones, las impurezas, aquello que necesita ser limado, diciéndolo así de una forma muy, tal vez muy ilustrada. Pero los conflictos en sí son parte de la dinámica del ser humano, Sí. porque somos diferentes. Y cuando uno piensa en las dinámicas de las casas, para no entrar en los conflictos externos, ¿verdad? Sí. Porque hay áreas de conflicto. Existe el conflicto, número uno, el conflicto interno, Sí. Sí. ese conflicto de Margie con Margie, Sí. esa lucha que hay. Luego existe el siguiente círculo o anillo, es el anillo de seguridad, que es la familia, el círculo, las personas más cercanas, y luego los allegados o personas que siguen teniendo una cercanía, pero no son familiares o no los ves de forma cotidiana. Y ni hablar entonces de los conflictos globales, los conflictos de nación, que sí nos impactan, pero no tienen necesariamente o impactan tu vida de forma inmediata, o no puedes tú tampoco resolverlos. Pero los otros sí requieren de una intervención personal. Personal. Cuando pensamos, por ejemplo, cómo la Biblia nos presenta la posibilidad de que van a existir los conflictos, recordamos las palabras de Jesús. Ujú. Recuerden, Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto nos da una idea de que los conflictos son parte de la vida. Hay una declaración previa, una sentencia, que habla acerca de la realidad de los conflictos en medio de la humanidad. Por lo tanto, tener conflictos no es malo. Los conflictos en sí no son malos. Se tornan malos en la forma en que nosotros abordamos el conflicto. Se tornan malos en la manera en que incorporamos a otras personas y hacemos especie de una onda expansiva cuando existe un conflicto. Y esto pasa con los conflictos familiares, donde una situación en una casa se extiende a los miembros y se extiende a los más allegados a esos miembros. Y es común ver en la conducta humana la existencia de los llamados bandos. De hecho, la expresión las bandas, encontramos grupos en torno a un sentido común, que se unen, se identifican con una causa común y se enfrentan a la banda que contraria, que abraza un ideal contrario, una práctica contraria. Así que la realidad, vamos a encontrar que los conflictos son parte de la humanidad. No es malo tener conflictos, sino que inclusive la Biblia nos llama a que podamos aprovechar las diferencias para poder crecer. Esto es fácil decirlo, pero es un gran desafío el ponerlo en práctica para sacar el mejor resultado. Y lo más importante, hay un pasaje que va a ser el pasaje central con que vamos a iniciar y luego vamos a cerrar. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una invitación a ser hombres y mujeres pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Un llamado a ser personas que contribuimos a que los ambientes, los entornos o las relaciones sean relaciones saludables, que aprendamos inclusive a dirimir nuestras diferencias o los conflictos, y esto va a tener un sentido donde se va a aportar para que exista crecimiento en las personas. Sí. Ahora, tú sabes que uno siempre pregunta, bueno, y si he sabido que el mundo está lleno de situaciones de crisis y que producen conflictos. Entonces uno puede pensar, ¿cuál es la diferencia entre llegar a un punto de solución y una reconciliación? Porque uno necesita saber esa diferencia para poder
saber qué tanto he avanzado Ujú. o hasta dónde debo llegar en caso tal para decir, ya no tengo un conflicto con esa persona, ya no estoy en conflicto con alguien. Llegaron a una solución, es la pregunta que, Llegamos a una ¿no? ¿Cómo te solución. fue? Ajá, ¿Encontraron una solución al al problema? problema. Ujú. Esa es una expresión. Esa es una expresión. ¿Ok? Se encuentra la respuesta Sí, a la inquietud. a la inquietud, a ¿Ok? la crisis, Sí. aquello que probablemente habían posiciones contrarias Ujú. y se llegó a un punto. Puede Y- ser un punto medio, puede ser que alguien cedió, pero se dio ujú. una solución. Muy Y bien. ahora el otro punto sería el de la reconciliación, que pudiéramos pensar, suena hasta como que solo se da en ambientes relacionales, pero no se limita a la relación de pareja, no se limita a la relación de familia, Ujú. sino se da incluso de forma más amplia, incluso situaciones sociales donde Sí. se requiere la reconciliación. Y cuando hablamos de la reconciliación, hablamos justamente de restaurar la armonía. Ok. Entonces, cuando uno piensa en cómo resolver, cómo llegar a ese punto, es largo ese trayecto. Ujú. Ese Sí. trayecto es un poco largo. Se dice fácil, inclusive el desarrollo de un conflicto no se da solamente en el momento donde tenemos la primera diferencia, Diferencia. Ujú. sino que probablemente hay una acumulación de hechos que los vamos a ver Sí, ahorita cuando sí, veamos la curva, y luego sí. se desenvuelven situaciones que transcurren en un espacio de tiempo X Ujú. y que luego queremos llegar a este Ujú. proceso de reconciliación, Ujú. donde recuperamos la armonía. La armonía. Este es un camino largo Ujú, y en muchas ocasiones puede haber frustración porque tendemos a resultados rápidos ujú, y dejamos a un lado la importancia de la paciencia y del esperar y de la madurez y sí. también del análisis introspectivo, donde uno evalúa cuál fue mi papel en todo lo Ujú, que está sucediendo. Y entendamos algo, cuando estamos en medio de un conflicto, todos tenemos un porcentaje de participación. Póngale que usted tiene 1% de participación, ese 1% es importante ujú. y sobre ese 1% hay que trabajar. Imagínense si usted es el responsable del 70, del 80% de la Uf, situación. fuerte. La idea es que entendamos en nuestras proporciones, y esto viene en el entendimiento de, ¿sabes qué? Yo fui responsable y yo debo dar la cara Ujú. o remediar aquello de lo cual yo reconozco he sido responsable. Pero observen esto, vamos a tratar de comprimir Sí, como 2 horas y media de este tema en 20 minutos, ¿te sí. parece? Hagamos Así que vamos a empezar a el hablar muy intento. rápido, a ver si logramos hacerlo. Pensemos en este tema, la curva del conflicto. La idea con entender la curva del conflicto es que podamos observar cómo inicia el conflicto desde la base, desde el primer elemento de diferencia, y luego empezar a subir una curva, una línea de ascenso donde se van a incorporar elementos hasta el punto más álgido del conflicto que vamos a mirarlo en breve. Así que Ujú, estamos en la base, saber dónde estoy en medio del conflicto. Lo primero es que surge la diferencia. sí. En la base surge una diferencia de opinión, una diferencia de criterio, una diferencia de valores, una diferencia de interpretación de hechos Ujú, y se plantea la diferencia. Es rojo, es negro. ¿Sí? Tú lo hiciste, no, fuiste tú. ujú, Mi opinión es en esta dirección, tu opinión es en otra ujú. dirección. Inmediatamente se plantea el problema. Así es. Así que estamos en el inicio de una posible guerra muy fuerte si se maneja mal o de una diferencia que podemos resolver de manera rápida Así antes es. Pues que fíjate escale. que justamente eso que acabas de mencionar, yo creo que no existe nadie que no haya experimentado esto, que uno haya observado, número uno, que se da cuenta que surge una diferencia, Ujú. aún en las parejas de recién casados, en estas personas que son
altamente pacíficas, Ujú. de esta gente que son tranquilas y que todo, no que les resbala, pero no hacen conflicto. Hay gente así. Ujú. Entonces, cuando ves la curva, tú dices, bueno, surge la diferencia y luego se nota la diferencia. Hasta allí hay punto de retorno. Hay Ujú. punto para reflexionar. Si sabes que es verdad, era blanco y te dijera que era crema, pero sabes que a lo mejor es que yo tengo un problema visual. Y se trata de volver a un punto Ujú. donde podamos conversar de los hechos Sí, sin tenías lastimarnos. razón. No me di cuenta de lo que Sin estabas diciendo y lastimarnos. sí tenías razón. Sí, Exacto. listo. Hasta Se ahí. notó la diferencia, pero en el se nota la diferencia también ya se hace evidente en la forma como reacciono, la Ujú, forma como contesto. ujú. Eh, y luego viene el tercer elemento que es me enfoco en la diferencia. Ya dejamos a un lado todo lo bueno y nos enfocamos en eso Sí. que dijiste, en eso Ujú, que hiciste, en la forma en que me hablaste en público, en la forma en que ujú, reaccionaste o la forma como me miraste. Recuerda ujú. que uno puede estar en estados Sí. emocionales tan distintos Ujú, según los momentos que uno esté viviendo. Puede ujú. ser que un día eso no te haga ruido, pero en otra condición emocional Se afecta. Ujú. sí afecta. Así que observen, surge la diferencia, se nota la diferencia, Se luego enfoca. me enfoco en la diferencia. Ujú. Tenemos 30 años de casados, vamos para 31 años este año y casi me arrodillo para darte un anillo aquí enfrente a la cámara, como se hace ahora mismo en las redes sociales. Pero hay que seguir con el podcast, muy bien. Sí, en El el anillo te lo podcast. doy con las cámaras apagadas. Observa, cuando, te dio risa, cuando nos olvidamos de todo lo demás, de todo lo bueno, hemos sido amigos, hemos caminado juntos tanto tiempo, hemos trabajado, pensemos en compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos de la Ujú, infancia. Cuando hay algo que ujú. genera conflicto y diferencia, nos enfocamos en eso, Sí. nos olvidamos de todo lo demás. Creo que hay un gran desafío en tratar de separar la opinión contraria de la persona. Sí, esto es un ejercicio. Es todo un Esto, ejercicio. Yo no puedo echar por la borda todo lo que hemos caminado ujú, juntos por un ujú, solo elemento. ujú, Así es que cuando estamos en ese momento, se llama me enfoco en la diferencia, ya cruzamos la línea de no retorno, posiblemente, ujú. porque siempre hay oportunidad para detenernos. No quiere decir que estamos condenados, que pasé la línea de retorno Ya y como me toca ahora subir, termino la curva para ser bien termino obediente. la curva para hacer todo el laboratorio. Entonces, voy a hacer algo. Sí. Nadie quiere estar solo en medio de un conflicto. Ujú. ¿Y qué se hace? Se cabildea. Se cabildea para Así es. buscar Así apoyo. es. Aquí es donde el problema sale de nosotros Ujú. y de pronto tú tomas el teléfono y llamas a la gente más cercana a ti. Y sabes que justamente cuando llegamos a este punto donde necesitas buscar ese apoyo, porque necesitas que alguien te diga que tú estás en lo correcto y que el otro o la otra persona son los equivocados. Y Mm, cuando te encuentras a alguien que te da la vuelta y no te apoya, sale de tu radar, porque no te interesan aquellos que te puedan confrontar. Tú buscas aquellos que te den esa razón. razón y te inciten a mantener Ujú, ese sentir de ujú, enojo, de ira, de disgusto, porque aquellos que nos llaman al al orden, orden, a la sensatez, les ¿sí? sacamos de nuestro radar porque no Ujú, queremos escuchar. Entonces, ujú, esto, esto apela o esto aplica a todas las relaciones, pero uno lo ve muy, muy marcado en las relaciones de casa, en las ujú, relaciones de pareja. Y este tema del cabildeo se da en primer plano, se da cuando hay hijos ujú. y los padres cabildean, buscan el apoyo de uno de los hijos o de los hijos para sentirse que somos 3, 4, 5 contra papá o contra mamá. Ujú. O Y, dos y o dos y dos, dos, hay bandos, dependiendo de se la habla de cantidad, bandos siempre se buscan gente que me que apoye, me por apoyen. ese sentido de que yo no, si no me gusta estar solo en las buenas,
O en las Porque, malas. porque en las buenas uno comparte las alegrías. Sí. Oye, me aumentaron el salario. Oye, me gané una beca. Oye, pasó esto en casa. Oye, nos regalaron esto. Me explico, Ujú. uno llama cuando hay buenas noticias y mucho menos en los tiempos difíciles. Porque Sí. queremos que la gente esté con nosotros y sobre todo dándonos la razón. Así que ese cabildeo lo observamos en los centros laborales. Sí. Son muy, muy, muy Fuerte. fuertes. Hay lugares y centros laborales en donde Sí. la candela es fuerte, ¿sí? Y en donde los Sí. grupos o los bandos, piense de forma general, partidos políticos, grupos de vecindad, asociaciones, ternas para escoger a una nueva junta directiva dentro de una Sí. asociación. Hay más bien movimientos de cabildeo basados en una diferencia de opinión o de criterio o de formas de hacer las Ujú. cosas que no se reciben de forma madura, sino que generan conflicto y podemos convertir algo llevadero en una guerra campal. Así es que Ujú. pensar en que tenemos aliados, pensar en que nadie nos llama al orden, pensar en que los grupos, cada bando ha cabildeado, cada persona en el conflicto Ujú. tiene otros que le apoyan y ya el conflicto no es de dos personas, ya estamos hablando de conflictos de 10 personas, 5 contra 5, Ujú. un departamento contra otro departamento, un jefe, el cuerpo de gerentes contra las bases, por Ujú. decir algo, y sobre todo en casa. Encontramos que cuando esto se da en casa, Ujú. son conflictos que Sí. están muy de continuo porque son los lugares donde existen las mayores relaciones interpersonales y la obligatoriedad de verse todos los días por muchos meses, por muchos años. Sí. Así que mucho cuidado lo que se pueda generar en medio de ese tiempo. Nadie nos llama al orden y nos preparamos entonces para Atacar. atacar. Ujú. Observen, vamos a atacar. Y lo primero que se ataca en medio de un conflicto, ¿qué creen que será lo primero? Ujú. Que disparamos para derribar al contrincante. Ujú. Bueno, lo primero es el carácter. Tiramos a Atentamos, derribar sí, alguna cualidad cualidad, del carácter sí. de la persona, Ujú. que es lo más sagrado. Ujú. ¿Sí? Ujú. Se habla de integridad. Ujú. Hay que atacar la integridad. Sí, la honorabilidad de la persona. Y justamente hablando en otro momento de esto, pensamos en es lo más valioso y es lo más difícil de restaurar, Ujú, porque a ti se te pueden restaurar todo lo demás, se ujú. te puede devolver, pero la honra quitada, Sí, el que hayan pisoteado tu nombre, sí. eh, no vuelve a su estado original de forma fácil. Mm, Se toma muchísimo tiempo ujú, para que vuelvas tu, ujú. tu justa dimensión de la honorabilidad de una persona vuelva. No se recobra con una llamada diciendo, oye, yo me equivoqué, eso que dije era Ujú, falso, ujú. o publicando un nuevo anuncio diciendo, disculpen, Rectifico lo que rectifico lo que dije, dije. Eso no es suficiente, no es suficiente. y lo cual no se estila tampoco. Ya no se estila. Antes había algún tipo de reconocimiento de mi falta y se hacía hasta Ujú, público, pero ya no. ujú. Hoy no A- se considera. Al varón se le ataca en su masculinidad. Ujú. A la dama, a la mujer, se le ataca en su, ayúdame con la palabra adecuada, en su virtuosidad. Ajá, ¿Sí? sí. Sí. Se pone en entredicho la honestidad de las personas. Ujú. Uy, si yo lo conozco, yo sé de dónde viene, por favor, yo me sé todos los cuentos, todas las historias. Y posiblemente las personas tengan algún pasado, se puede dar. Pero ¿de qué vale en este conflicto Ujú. derribar la honorabilidad o la integridad Ujú. de una persona? Por eso es lo primero que se ataca en medio del conflicto. Sí. Por eso estos labios se tienen que cerrar. Ujú. Si estamos ya inmersos en no
resolver el conflicto, en llamar a la persona y Ujú, sentarnos antes de que sea una escalada de acciones, hay que ujú, tener mucho cuidado lo que se vaya a decir ujú, y con quién se va a decir y delante de quién se va a decir, porque ujú. lo que decías es muy cierto. Es muy difícil devolverle la, la buena posición o el buen nombre a una persona Ujú, cuando has sí, proferido palabras palabras, para atacar su carácter carácter. moral. Así es que una vez atacado el carácter moral, como el conflicto no se resuelve, entonces vamos a los daños materiales. Ustedes han visto que en muchas ocasiones hay escenas en donde las personas dañan los bienes de otras personas. Esto le Sí, pertenece a fulano de tal, se cortan corbatas, se rayan automóviles, se golpean vidrios de los automóviles, se ujú, atenta contra la propiedad donde vive la persona y van y atentan contra los bienes, dejan sí, mensajes escritos, rayan las paredes con mensajes también que tratan de denigrar a la persona. Estamos hablando de niveles en la escalada de conflicto y en este caso estamos en el nivel de hacer daño o el nivel de agresión de ujú, carácter, agresión material sí, y luego llegamos al punto máximo donde ya no me basta agredir o atentar contra el carácter o contra los bienes de la persona, sino que ahora agredo físicamente ujú, a la persona. Y sí, estamos viendo lo que se puede producir de manera terrible, con resultados hasta fatales, sí, cuando hay un descontrol en medio de un conflicto y se llega entonces a agredir a la persona. sí. Fíjate que cuando uno mira las estadísticas en nuestro país, después de la pandemia, que hablan de un aumento que llama la atención sobre el maltrato, la violencia doméstica, y encontramos todas estas marcas. Ujú, Antes de llegar al golpe, al maltrato físico, se ha dado todo el maltrato anterior, el ujú, maltrato emocional. ujú, Y muchas veces las personas viven una dinámica de conflicto y no logran darse cuenta que ujú, están en una dinámica de ujú, conflicto. ujú. Se les hace como su estándar, su norma. Sí. No saben qué es vivir de otra forma. Entonces les cuesta identificar el nivel de peligro en que están. Ujú, Y a veces uno escucha de forma muy, muy fría comentarios, ella se lo merece, ella se lo buscó, y uno no puede hacer juicios ujú, así. ujú, ¿Cuál es la razón por la cual una mujer, en el caso de las mujeres, siguen viviendo en ujú. ciclos de este tipo? Y hay mucho, ese es tema para otra entrega, Sí. pero entendamos que no es fácil. Cuando tú estás adentro, en el ojo del huracán, Ujú, no te es fácil identificar ujú. el cómo salir. No te es Sí. fácil, es más, en algunas ocasiones no te das cuenta que estás en el ojo del huracán, porque por fuera, donde tú estás, pareciera que todo está bien, Ujú, pero por fuera se está dando la tormenta. ujú, Eh, y en el caso de la agresión física, que uno puede decir, bueno, yo he llegado hasta ujú. y nunca he llegado a la agresión física. Y pareciera un gran logro, Sí, ¿verdad? sí. Algunas personas, hombres o mujeres, yo nunca he llegado hasta la agresión física, pero has agotado las otras formas de maltrato. Estás a un paso. Sí, Estás a y un paso. que de ahí a Ah, claro. un empujón, a una levantada de mano, Sí, de ahí, porque no todos llega al homicidio, de verdad, gracias a Dios. sí. Pero cuando uno dice, ¿cómo una persona Ujú, cabal, sensata, ujú, profesional, ujú, personas con recursos emocionales probablemente, ujú, pero cómo se fue gestando esta gran bola, ujú. que es como de fuego, que va consumiendo a ambos Sí. o a las personas involucradas?
Porque esto ya no, si no viéramos solamente a nivel de lo que pasa en una oficina, que si hay desgaste y todo lo demás, nos quedaríamos en un plano donde llego a mi casa y todo está bien Ujú. y deje mi trabajo allá. Pero cuando el conflicto está dentro. Casa. Entonces, Ujú. hay hay un comportamiento que luego de esta situación donde ya hubo hasta probablemente el jamaqueo o la expresión corporal de disgusto, Ujú. viene un cese al fuego, una tregua, Ujú. y luego viene algo que es bastante peligroso cuando se da mucho la violencia y lo trabajan mucho los expertos, que hablan de la luna de miel, Claro. donde la persona que agrede Sí. entiende que se pasó, Ujú. pero no sabe cómo llegar a los puntos que vamos a hablar ahorita y se mantiene en una posición como si quisiera volver a un estado de luna de miel, pero no hay una comprensión y por Ujú. lo tanto no hay una reflexión concisa de su responsabilidad en lo que Inconsciente. pasó. Ujú. Entonces, a veces uno dice, bueno, ya hay un cese al fuego, estamos en paz, Ujú. pero eso no es una paz verdadera, esa es Ujú. una paz circunstancial donde no se ha conversado. Y ante el nuevo evento o incidente puede generar que yo retroceda para buscar más información, Más búsqueda de combustible. información para Ujú. luego entonces alimentar mi conflicto y subir otra vez. Exacto. Y hay gente que se mantiene en esos estados de conflicto porque de ahí se deriva adrenalina. Y hay gente que se ha hecho adicta a la adrenalina que genera el estar inmerso en medio Un de un conflicto. conflicto. Por eso estos son elementos que tocan el alma, el espíritu y el cuerpo humano. O Ujú, sea, cuando ujú. estamos hablando de conflictos a estos niveles, estamos hablando de que todo el ser se involucra en Sí. todo lo que estamos describiendo. Pero cuando se llega allá arriba, el punto álgido del conflicto es que yo me pasé y Ujú, llegué hasta la agresión física. Llega el momento en que se espera. La persona entonces, esto se llama el descenso ujú, en la curva. Hablabas, hay cese de fuego, nadie dispara, hay una tregua no hablada, pero tácita. ujú, ¿Y qué es de fulano de tal? Bueno, ahí, ahí van las cosas. ¿Ha habido algo nuevo? No. ¿Han hablado algo? Tampoco. ujú, Hay como un silencio peligroso que mencionas. Y aquí entramos entonces en las fases y el desafío. ¿Cómo entrar en las fases de resolución del conflicto ujú, propiamente? Cuando mencionabas algo, entramos en momentos donde evaluamos, momentos en donde reflexionamos, consideramos lo que hemos hecho, ujú, pero no solamente para generar un sentido de, wow, lo que hice, sino que nos lleve a una reflexión dinámica que nos mueva al reconocimiento ujú, de nuestra participación y no en función de buscar excusas por lo que la otra persona haya dicho o hecho, sino la parte a nivel personal donde yo reconozco que yo hice algo malo. Y aquí hay una combinación interesante, que uno puede reconocer lo malo que uno ha hecho y luego tener un sentido de dolor por lo malo que se ha cometido. Esto se llama arrepentimiento, ujú, observen, reflexión, confesión, ujú. arrepentimiento. Y debe estar combinado porque uno puede confesar y decir, yo fui y Sí mismo, ¿verdad? sí Sí mismo, mismo. yo lo hice y si lo tengo que hacer, lo hago otra vez. ¿Y qué? Ajá. Hay personas que se manejan a Ujú, esos niveles. Por eso es importante en esta bajada en la intensidad entender, yo evalúo, reflexiono,
yo confieso la parte que a mí me toca reconocer como mi responsabilidad. Y esto es un ejercicio interesante que se hace delante de Dios y también delante de la persona que uno ofendió o las personas que también estaban inmersas en el conflicto. De ahí el dolor sentido por lo cometido se llama arrepentimiento y obviamente luego de ese sentido de arrepentimiento lo que cabe es una palabra hermosa de 6 letras, la palabra perdón. Uno está llamado a enmendar, a reparar, y es necesario pasar por la experiencia de el pedir perdón, el recibir perdón, a fin de que podamos nosotros realmente entrar en esos terrenos en donde el conflicto genuinamente o sanamente se está resolviendo. Sabes que justamente es parte de lo que uno debe modelar en los hijos, es porque todo lo demás, muchas cosas se hacen públicas, pero el arrepentimiento es un estado interno, una situación interna, una reflexión interna. Un dolor. Es un dolor interno que no se exterioriza a menos que lleguemos al punto de pedir perdón. Si tú no pides perdón a Dios y luego a las personas ofendidas, nadie se daría cuenta. Y una de las técnicas muy comunes, humanamente hablando, es que a uno le gusta pasar la página. Pasa la página. Pasa la página. Pasa la página. Ay, ya yo veo que ella está cambiando. Ay, ya yo veo que él está cambiando. Tiene que ser que les ha servido escuchar los podcasts. Ay, que tiene que ser que es que está leyendo un buen libro. Y uno como padre, uno como madre o como esposo asume cosas. Y yo creo que no existe nada peor que establecer esa dinámica. Uno debe verbalizar y decir, oye, yo te falté. Claro. Yo te falté en esto, en esto, en esto. Quiero pedirte perdón por esto que hice. Sobre las acciones concretas que se deben mencionar. Se deben mencionar. ¿Qué tú piensas de estas experiencias de arrepentimiento y perdón? Si en algo te he ofendido, quiero que me perdones. Esa es me estás tirando la pelota a mí. Para que tú busques y digas, ¿será esto que me hiciste? ¿Será esto que me hiciste? Yo no te hice eso. No, y como que la ofendida fui yo y no porque la persona hizo algo. Es cierto, hay momentos donde tú dices, yo no sé qué le hice a esta persona, pero me debo sentar. Si yo de verdad no lo sé, oye, siento que tú tienes una situación, ¿qué hice que te lastimó? Claro. Y entonces dar tiempo para que esa persona diga, bueno, cuando hiciste aquello. Eso es comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Pero no lanzarlo así de forma general. Oye, le pido perdón a todo el país porque si en algún momento yo les he fallado. En algún momento no hice lo correcto. La gente dice, ok, menciona este caso. Exactamente. Para que hablemos seamos claros y seamos directos. Fíjate, cuando uno se arrepiente de algo delante de Dios, yo sé que has pasado por ahí. Uno tiene la película clarita. Uno tiene la película. Fecha, día, uno tiene la película clarita. Y cuando tú vas delante de Dios a pedir perdón, Él te perdona, aunque Él ya sabía eso, pero Él permite que uno lleve esa memoria, ese recuerdo, esa situación, porque uno necesita que puntualmente Dios me perdone por eso. Por eso. Yo sé que hay muchas cosas más, pero yo estoy viniendo a Dios porque, por una mentira, yo estoy viniendo a Dios por una mala decisión. Claro. Yo estoy viniendo a Dios por eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando lo llevamos ahora al plano personal? Yo tengo que hacer lo mismo con la persona a la cual le falté. Uno pudiera decir, bueno, pero es que eso es como ser muy detallista, pero es que si hubo daño. Ese fue el evento. Hay que hablar de la situación. Lo que yo hice. Exacto. Hacemos cosas concretas, no hacemos cosas generales. Exacto. ¿Sí? Sí. Y luego, esa es la única forma donde, esa es una de las manifestaciones o señales de un arrepentimiento. Porque a veces uno dice, ¿cómo identifico cuando alguien se arrepiente?
eh, mm, cuando un hombre es infiel, ¿cómo descubre? Ay, porque es que ella llega temprano a la casa. Ujú, Ya hay señales que las mujeres ujú, van chequeando y dicen, ay, es que ya trae todo el salario, ujú, ya no se va con los amigos. ujú, Entonces, esas señales le hacen, interpretan como ya no hay nada afuera. ujú. Antes había oscuridad, ahora hay Antes, transparencia. No había, sí, oye, dame mi teléfono, sí, ¿verdad? ¿Para qué quieres ver el teléfono? O sea, hay exacto. transparencia. Y Sí, uno puede pensar, oye, todas esas sí, son son buenas, buenas sí. señales. Pero le digo la verdad, no son suficientes. Ujú, Porque, número uno, no hay un reconocimiento de la falta. ujú, Y luego no hay un sentarnos a decirme, necesito que me perdones. ujú, Porque eso que sospechaba sí fue. ujú, Porque eso que otras saben, otros saben que sí ujú. fue. Claro, sí. Entonces, qué importante es, inclusive, sin importar el impacto de ese pedir perdón, Ujú, porque uno debe pedir perdón queriendo ser perdonado, pero uno no es el que determina, uno no define o uno no impone ujú, que lo perdonen, ujú, uno lo pide, ujú, uno pide que ser perdonado, pero ujú. está de la otra persona Claro. el otorgar el perdón e incluso después de otorgar el perdón, llegar a las fases que siguen. Y hay dos fases más. Luego que pensamos en pedir perdón y conversar para determinar planes a futuro. Ujú, ¿Cómo podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar otra ujú, vez? Si, sí, si estoy un poco tenso, te lo voy a decir. ujú, Si estoy pasando algo de crisis, voy a hablarlo contigo. No ujú, voy a buscar fuentes externas ujú, para desahogarme, ujú, por decir algo muy, muy general. Pero cuando estamos preparándonos para la última fase de cierre, son dos palabras claves. Hablamos de la palabra restitución y ujú, la palabra restauración. En aquellos conflictos donde se dañó un bien, donde había de por medio dineros que tenían que ser desembolsados o ujú, regresados a la persona. Y ese fue el origen del conflicto. No importa cuánto confesemos, nos sí, arrepintamos y pidamos perdón y la persona nos perdone, pero si hay bienes de por medio que ujú, son nuestra responsabilidad, devolver en la condición pactada o establecida, lo que corresponde es restituir. restituir. ¿Sabes, Margie? Yo te burlé determinada cantidad de dinero. Y aquí está Ujú, lo que generó el conflicto. Gracias por ser paciente, pero no pretendamos que si hay algún bien, la simple declaración, te perdono, nos libra a nosotros de regresarlo. ujú, Perdí la cámara que me prestaste para irme de vacaciones y sí, era una cámara muy especial para ti. Quiero decirte que aquí tengo la cámara de vuelta, ujú, la compré. ujú, Y si es una cantidad de dinero grande, usted puede decir, ¿sabes qué? Me comprometo fielmente, mensualmente o ujú, quincenalmente ujú, a cubrir la deuda que tengo contigo y sí, honrar la palabra, porque esto tiene que ver con la forma ujú, genuina que nosotros atrás dijimos, perdóname, reconozco, me ha así dolido lo es. que hice, Ujú, entramos a la fase de la restitución. Y por último, podemos hablar de restauración. Al inicio mencionaste, hay dos palabras, solución. ¿El problema se solucionó? Sí, encontramos la respuesta a las diferencias, pero la última etapa es la restauración. ujú, Eso es volver a la a la armonía armonía. que se tenía. Hay casos en donde de pronto es imposible volver a la armonía porque las personas ya viven en otra ciudad, los tiempos de unión ya no son los mismos por movilidades, pero cuando hablamos de vínculos familiares, hay Ujú, un llamado a que la restauración se dé ujú, y volver a la armonía. Y esto es todo un proceso para construir de nuevo la confianza. así es. Volvemos entonces al texto con que iniciamos. Los conflictos requieren que tomemos medidas para buscar la paz. Ujú, Y Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua
edificación. Qué tremendos ambientes en casa, en el trabajo, a nivel del entorno donde vivimos, asociaciones, grupos y demás, colegios, cuando nosotros estamos viviendo como hombres y personas que procuramos la paz y procuramos la mutua edificación, el mutuo crecimiento entre todos los que participamos en esos determinados grupos. Quiere decir que hay un llamado a que aunque observemos diferencias naturales que son parte de la vida, llevemos siempre nosotros la palabra sazonada, que nuestros corazones sean corazones apacibles. Así es. Y que podamos ser nosotros esa nota que aporta a la paz. Son personas altamente valiosas en la cultura organizacional, son altamente valiosas en las dinámicas familiares. Cuando tienes uno de estos integrantes que tienen esta marca, y esto es posible solamente cuando el conflicto interior ha sido resuelto con el Señor en el corazón. Ahí inicia la historia. Ahí inicia la historia. La fuerza o la capacidad que tenemos entonces para resolverlos o evitar los conflictos, que los conflictos tomen fuerza. Así es. Dentro de nosotros, todo en orden. El shalom de Dios. El shalom de Dios. Nada falta, nada está roto aquí adentro, por lo tanto, mis interacciones seguirán esa misma línea. Y así seguiremos construyendo familias fuertes. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.